¿Qué tal, gente? Arquisaurios, energisaurios. Hoy vamos a hablar de un tema que tal vez te puede interesar, porque es un tema que está sonando mucho, que es que México no tiene una política en pro de las energías limpias, que inclusive se va en retroceso, que queremos tener energías fósiles de por vida y demás. Creo que esto no va tanto por ahí. Creo que habrá que entender y tener conocimiento de un contexto más amplio, un contexto histórico, un contexto político, del por qué no es tan fácil actualmente hacer una transición energética, a pesar de que se tiene una reforma energética del 2013, que tendríamos ya 7 años con ella, pero no es tan sencillo como parece. Habrá que entender, como les digo, este contexto histórico. Vamos a entrar en tema, este contexto se los voy a explicar, trataré de ser lo más breve. Tal vez este video se vuelve como un, no sé, como si yo te estuviera narrando la situación, una narrativa histórica, pero espero que puedas entenderlo, que te interese, entres en contexto y entiendas el por qué no es tan simple una transición energética, que digas, hoy dejo de usar petróleo, gasolinas y hoy uso energía eléctrica por fuentes fotovoltaicas, eólicas, geotérmicas, en fin. Podemos decir que todo empieza con la colonia, con el Real Decreto de Minas, no recuerdo exactamente bien el nombre, te lo voy a dejar aquí abajo, en el cual decía que tú puedes entrar a un territorio, a un terreno, y ¡pum!, lo que encuentres es tuyo y tienes que dar un porcentaje a la corona española. Ese era el Real Decreto de Minas. Pasan los años, los siglos, llegamos a finales del siglo XIX. Sí, finales del siglo XIX, 1870, 1880, en el cual llegan a empezar a establecerse compañías petroleras extranjeras, principalmente alemanas, holandesas, inglesas, estadounidenses y una que otra canadiense que por ahí debe de andar. Te voy a dejar el listado de las empresas más importantes que suben aquí, entre ellas las de Whitman Pearson, igual que Oil Petroleum de México, e incluso había una compañía que se llamaba Petróleo de Aguascalientes, México. O sea, realmente había compañías extranjeras aquí que se dotaban de todo nuestro petróleo y se lo llevaban. Y la política energética en ese entonces no existía una CENER, no existía un ministro o un secretario de energía como tal. Se quedaba, tengo entendido, no recuerdo bien exactamente esa parte, existía eh, un, un gabinete, pero no recuerdo exactamente el nombre de la división, te lo voy a dejar aquí. Es el antecesor de la CENER como tal. La CENER es muy nueva, realmente es como del año 2000 para acá, que realmente se le dio una Secretaría de Energía antes. Creo que entraba con minas y con... Sí, creo que entraba con minas, me parece. Por ahí te lo voy a dejar y que veas los secretarios que estuvieron. Pero bueno, el punto es que después de eso llega Porfirio Díaz y dice, ok, hay petróleo, hay ganancias, hay dinero. Porque para empezar, el petróleo en México en ese entonces no se usaba para hacer gasolinas o refinarla y nada. Su principal fuente o su principalmente uso era el queroseno, la iluminación pública, las farolas, por queroseno. Tenía su ventaja y se usaba. Incluso los aztecas usaban el petróleo como chicle, pero bueno, esa es otra historia. Eh, ¿Qué sucede? Se dan cuenta que México es un país bastante amplio y que tiene pozos petroleros en donde le picaras. Desde Campeche, Tabasco, Chiapas, parte de Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, incluso en San Luis Potosí y Aguascalientes se tenían pozos petroleros. O, sí, alguna obra petrolera ahí, un pozo. Entonces, la aparición de los ferrocarriles no es en pro de una sociedad mexicana. Al contrario, fue en pro de las empresas extranjeras, que en este caso de las petroleras. No es casualidad de que la primera ruta del ferrocarril de Díaz haya sido del puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México, y de Veracruz hacia Coahuila, y de Veracruz hacia Tehuantepec. Eran rutas completamente comerciales para mover el petróleo. ¿A base de qué? Pues muy fácil. Whitman Pearson se volvió pues, ¿cómo decirlo? El constructor predilecto de todas las obras de Díaz, todas las infraestructuras de Díaz eran de esta compañía. Y la situación quedó así. A la empresa de Oil Petroleum de México, no me acuerdo exactamente el nombre, te estaré mintiendo, digamos, petróleo, es que no recuerdo exactamente el nombre. Eh, Oil, Oil Petroleum, sí, era la petrolera de México, pero era inglesa. El trato quedó así.
Whitman and Pearson hizo el ferrocarril de Veracruz hacia San Luis Potosí y de ahí lo clavaron hacia Coahuila. ¿Con qué? ¿Con qué finalidad? Sí, operarlo para pasajeros, pero el trato era que el paso preferencial iba a ser para la petrolera y el único pago que ellos tenían es que la petrolera le diera el combustible, o en este caso el petróleo para quemarlo en los tanques de las locomotoras para tener el tránsito. Esa era la única cuota. O sea, yo te hago la infraestructura para que tú puedas mover tu petróleo del centro del país hacia las costas y de ahí te lo lleves a Europa a cambio de que me des un barril o el combustible que necesite para que yo mueva mis trenes. De igual forma pasó en Tehuantepec, en lo que ahorita se está remodelando, rehaciendo el proyecto del Istmo, del Transísmico. Era una ruta comercial de petróleo. De hecho, ese tren se hizo porque allá había pozos petroleros por kilos y kilos y kilos, había para aventar petróleo para arriba. Entonces, ese tren fue principalmente de exploración. Fue para, desde Coatzacoalcos, ir hacia Tehuantepec, recorrer el petróleo y mandarlo al puerto. No es casualidad de que esas hayan sido las primeras rutas comerciales, porque de haber sido otra cosa hubieras conectado entonces la Ciudad de México con Jalisco, con Monterrey, con Veracruz, en fin. El punto hubiera sido otro, pero como del lado poniente del país no tenemos petróleo, entonces no había que poner infraestructura ferroviaria ahí, no, todo se tenía que quedar del lado oeste. Perdón si el video se alarga, pero esta es la situación. Después, pasan los años, llega Madero y tampoco hace gran cosa con las petroleras, a pesar de que nuestro artículo 27 de la Constitución de 1917, porque ya estamos hablando de los años 20, los años 30 del siglo pasado, este artículo establece que por ley todos los recursos de México deben de pertenecer a la nación, y no se hacía así. Incluso a estas compañías petroleras no se les cobraba impuestos. Lo que era Hacienda, tenía igual otro nombre que no recuerdo, pero era... Te voy a dejar el nombre aquí abajo porque igual no recuerdo. Era la parte del gabinete, un ministro, una secretaría que se encargaba de administrar los recursos tributarios. Pero bueno, no pagaban impuestos. Su único impuesto era el famoso impuesto del timbre. ¿Cuál era el chiste? Ok, vas a mover un barril de petróleo, perfecto. Paga con un timbre postal. Cómprame un timbre postal y con eso ya pagaste tu impuesto. Y te lo llevabas, bueno, se llevaban el petróleo a Europa. Queda claro que esas empresas como la Oil Petroleum de México abasteció de petróleo a la Real Marina Británica por 30 años, de a gratis. Así, de a gratis. Realmente México en ese entonces no tuvo una recuperación o una recaudación económica de ese petróleo que se llevaban. Entonces, explotaban a nuestros trabajadores, se llevaban el petróleo, los ferrocarriles empezaron a crecer, pero ya a cuestión de pasajeros. De hecho, fue principal fuente de movilidad para los revolucionarios, del norte a sur, en fin. Después de esto, entra Lázaro Cárdenas del Río y saca a las extranjeras, nacionaliza empresas, y esta compañía de petróleos, en ese entonces Oil Petroleum, se fue a Venezuela y allá duraron como 6-7 años, estamos hablando de los años 40. Y ellos, en su corta estadía de 6-7 años en Venezuela, declararon oficialmente que en 6-7 años trabajando el petróleo venezolano, en esos 6-7 años nunca pudieron explotar el mismo petróleo que explotaban en México en un año. Eso es un dato aterrador, un poco escalofriante, para que vean cuánto petróleo teníamos y seguimos teniendo. Ok, llega Cárdenas, se crea el Águila, posteriormente se cambia el nombre a Pemex. Incluso en la cuestión de energía eléctrica, CFE era una empresa canadiense que era Light and Power Canada, no recuerdo el nombre. El punto es que aquí se traduce como Luz y Fuerza del centro porque surtía a la Ciudad de México, al estado, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala me parece, un poquito Puebla y Cuernavaca, pero ese es otro punto. Estamos hablando también en hidrocarburos, que era como el rubro más importante, que es el por qué no hemos logrado tener una transición energética. Entonces tenemos petróleo, tenemos ya una empresa petrolera nacional que ve por los intereses de los mexicanos,
pero se hace una muy mala política. Se descubren yacimientos de petróleo, se siguen explotando, se empieza a refinar un poco de gasolina para consumo interno, se vende gasolina y se vende crudo. Después de eso, llegamos a los años 60, donde empieza a entrar en picada el mercado petrolero. ¿Por qué? Porque otros países también encuentran petróleo y lo empiezan a explotar, por lo tanto los precios del mercado se estancan. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues bueno, siguieron exportando petróleo y siguieron consumiendo energía y consumiendo energía. Después llega, golpe de suerte, Cantarell. Encuentran otro yacimiento de petróleo y lo explotan como, no, le sacaron petróleo y petróleo y petróleo. Es más, esa cosa parecía, no, nos vimos como vampiros chupando sangre. Sacamos petróleo por montones, por montones y por montones. Entonces llega la bonanza petrolera y por lo tanto decimos, seguimos siendo ricos porque seguimos teniendo petróleo y el petróleo lo vendemos, lo refinamos y vendemos el producto refinado y tenemos dinero. Después entra una crisis económica a finales de los 70s y los precios del petróleo se estancan. Entonces México decide gastar más en exploración y en estudios de petroquímica. Decide gastar más de lo que ganaban por exportaciones. Es decir, ahí las finanzas se dispararon en sentido negativo porque se gastaba más en exploración que lo que se ganaba por exportación. Entonces ahí ya se hizo una muy mala estrategia. Se crearon plantas termoeléctricas de ciclo combinado, carboeléctricas, oleoeléctricas, en fin. Situaciones bastante complicadas ahí en cuanto a la energía porque se siguió dependiendo del petróleo. Incluso el 20% de lo que generaba en ese entonces la red de transmisión, el 20% venía de carbón y el resto venía de petróleo. México en ese entonces se une a lo que se conoce ahora como la AIE, la Agencia Internacional de Energía. Cada año se hacen declaraciones de emisiones de CO2 o consumo en kilowatts, bueno, en este caso son petajoules, los que se manejan como medida internacional, los petajoules, para saber cuánta energía se ha consumido. Se dan cuenta y la agencia les dice, oye, carnal, relájate, estás consumiendo un montón de energía y tienes que diversificarla. Entonces es cuando entra el primer plan de la energía nuclear que actualmente tenemos, que es la única, la de Laguna Verde, pero hasta ahí quedó, ¿no? Sí, yo diversifico mi energía y hacemos Laguna Verde. Sí, ¿y Laguna Verde qué? ¿Representa el 2% de toda tu transmisión actual? Ese fue un error. Siguieron sacando petróleo y petróleo. Llegamos al año 2000, el atentado del 11S. Estados Unidos decide romper relaciones comerciales con Medio Oriente en cuanto a petróleo y por lo tanto nos volvemos el amigo de Estados Unidos en cuanto, oye, tú tienes petróleo, ¿no? Acá, móchate con un poquito. Entonces, hicimos caso omiso desde los años 70. Estamos hablando de hace casi 45 años que nunca hicimos caso a la diversificación de la energía y seguimos dependiendo de petróleo. Es decir, tenemos un atraso de 40 años en el cual pudimos haber integrado sistemas eólicos porque ya lo sabía, aunque eran de baja potencia, ya lo sabía. Sí, se empezó a diversificar con hidroeléctricas, claro. De hecho, actualmente el 22% de toda la transmisión, de toda la red de transmisión actual se viene por hidroeléctricas, a las cuales desde en ese entonces, desde los años 80, 90, se les dejó de dar mantenimiento hasta ahorita. De hecho, en el sexenio del 2000 al 2006 se olvidaron de las hidroeléctricas y hasta ahorita están cambiando los generadores por unos de mayor potencia, precisamente para aumentar el uso de energías limpias en la red de transmisión actual. Eso según los datos del PROCEDEN, que es el programa de desarrollo de energía, programa de desarrollo de energía, que es la red de transmisión como tal. Entonces, con este pequeño intro que ya te di 15 minutos, que es larguísimo, intentaré recortarlo. Creo que ya vas entendiendo por qué no es tan sencillo. ¿Por qué no es tan sencillo? Recordemos que fácil el 60%, redondeándolo, el 60% de la energía gastada en México se va al transporte. También tuvimos una muy mala política de movilidad desde hace años, en el cual
le dimos cabida a más autos y más autos y más autos, construimos ciudades para autos y más autos, se dejó de lado el transporte público por meter, se desaparecieron en la Ciudad de México, se desaparecieron los tranvías totalmente, ¿no? Y metieron rutas de autobuses porque todo era cuestión de negocio, petróleo, gasolinas, ese era el chiste. Ignoramos a la Agencia Internacional de Energía. Entonces, como dato curioso, del año, creo que ya lo había mencionado, del año 90, de 1995 a la actualidad, el parque vehicular, al menos en la Ciudad de México y la zona metropolitana, aumentó el 600%. Y actualmente ya tenemos vehículos eléctricos, que son de precios, pues, fácil, arriba de 750,000 pesos, sí están. Que sean de una autonomía, pues, respetable, 400, 500 kilómetros. Entonces, como dato curioso, en México el parque vehicular del año 2010 al año 2020 en cuanto a autos eléctricos solamente ha crecido el 2%. ¿Por qué? Porque es el 60% el transporte lo que consume energía. Por lo tanto, si tú quieres hacer una transición energética de un momento a otro, tendrías que quitar casi el 98% del parque vehicular nacional. ¿Y cómo vas a mover a esa gente? ¿De qué se van a valer? Dudo que el 98% de los usuarios que tienen auto ahorita puedan cambiar su vehículo, que tal vez ni siquiera son último modelo, que son de hace 10, 15 años, lo vayan a cambiar por un eléctrico. Y aún así, el otro resto, bueno, el 24% de ese 100% del consumo de energía es de uso doméstico. Te pregunto, ¿tú qué haces para aminorar tus emisiones de CO2? ¿Tienes luminarias LED? ¿Sigues con incandescentes? ¿Sigues incluso con halógenos o fluorescentes? Creo que es un trabajo de todos. La transición energética no solamente se le queda al gobierno, a pesar de que tiene los mecanismos, los instrumentos y el marco jurídico es de ellos totalmente. Entonces, se hicieron reformas energéticas solamente para cumplir los acuerdos. El Acuerdo de París, el informe de Brundtland, el Acuerdo por nuestro futuro común, en fin. Esta reforma energética es un papel simple y sencillamente que se hizo para demostrar ante el mundo que sí estábamos haciendo algo. Aunque de la reforma energética se olvida de la geotermia y de la bioenergía. Puntos importantes. También tenemos geotermia por kilos. Se hizo en el 2000... en el 2008. No recuerdo si estaba... es que fue en el Fox. No recuerdo si fue en el sexenio de Fox o en el de Calderón. El punto es que si fue del sexenio de Fox, seguramente el secretario de Energía fue Felipe Calderón. Si es del sexenio de Calderón, su secretario de Energía era José Antonio Meade. No recuerdo quién de ellos dos sacó la ley de investigación de bioenergéticos. Era una maravilla. Se permitía explorar, estudiar y crear bioenergía con desechos del campo para precisamente autoconsumo de las poblaciones que actualmente no están surtidas por el sistema eléctrico nacional. Era una maravilla, sí. ¿Y qué se hace en bioenergía? ¿Qué están haciendo? Solamente existe el papel, esa orden jurídica está ahí, ese marco legal, esa ley existe, no existen las investigaciones. Realmente México también tiene potencia en bioenergía brutal. Tenemos bagazos de caña, tenemos todos los ingenieros azucareros pueden producir, incluso te puedo jurar, biodiesel. Pero bueno, está la ley, pero no hay investigación, no hay inversión ahí. ¿Por qué? Porque todo se centró en energía eléctrica e hidrocarburos. Geotermia tenemos puntos importantes, de hecho creo que el 45% del territorio nacional es altamente explotable en geotermia y no se hace. ¿Por qué? Porque esta ley solamente permitió traer empresas que compitieran con CFE y con Pemex, porque se les trató como una empresa más, precisamente supuestamente esto para la competencia limpia, que mejorar la oferta y demás. La calidad del servicio conforme a la oferta y la demanda. Por eso es que de repente dejaron de ver gasolineras Pemex y estuvieron, bueno, está Hidrocina, BP, G500, Gold, Shell, Repsol, en fin, montones. ¿Okay? En cuanto a energía eléctrica, llegó Iberdrola, llegó Gamesa, no las galletas, Gamesa Alemania, entró Siemens, entró Iberdrola Renovables, en fin. Y actualmente su infraestructura es para renta de CFE, y aquí es donde viene otro punto importante. Sí existe un impacto ambiental, a pesar que es energía limpia, sí lo hay, y nunca se hizo un plan de acción adecuado para mitigar los riesgos ambientales que tenía la obra, no el producto final, no un generador, sino la obra, los procesos, los terrenos. A la gente se le despojó
de sus terrenos de cultivo, que incluso pensemos, si ese campo, sí, se lo rentas a la persona, es decir, le pagas una mensualidad a una cuota a la persona dueña o teniente de la tierra, que él pueda seguir usando su campo como cultivo para generar sus ingresos. Y aparte tú como empresa, si eres ética, le das un pago proporcional por la renta del piso, porque tú tienes un generador, no sé, de 15, 20 megawatts. Y esa persona puede seguir cultivando, e incluso el resto de su cultivo puede irse a investigaciones o a transformaciones de bioenergía, como la central de bioenergía de biodiesel que se hizo hace unos meses en la central de Abastos en la Ciudad de México. Hay que pensar, hay que realmente ser éticos y pensar bien y dejar de hacer negocio con la energía, que sí es válido hacer negocio, pero hay que hacer negocios éticos. Eso es lo importante. Por eso es que ahorita se están poniendo muchas trabas a contratos que ya se tenían, porque éticamente eran lo correcto. Despojar a la gente de sus terrenos. Imagina que llegan y te dicen, ¿sabes qué? Vete de tu casa porque aquí este punto geográfico me sirve para instalar, no sé, una planta de geotermia. Y sí, ¿no? Y te vas, te dicen, sí, vete. No te dan una indemnización, no te pagan, te quitan tu tierra. Ese es el punto. Sí crea impacto ambiental, sí crea impacto visual. Los aerogeneradores, que es también algo que se criticaba mucho, de que se tenía en contra, que no querían ese tipo de energías. No, claro que no, adelante, que vengan. Que vengan empresas extranjeras si es que se necesitan para invertir en capital, pero que sean éticas y que siempre estén en pro y a favor de los intereses nacionales. Eso es lo importante. Están llegando plantas fotovoltaicas en Baja California, Chihuahua, Sonora, son puntos importantes de energía fotovoltaica y están llegando. Ahora el punto es realmente que tengan precios adecuados y que compitan con CFE, que te está dejando el megawatt súper barato. Ya sabemos por qué, porque te lo están subsidiando, pero el punto es ese. Vamos en pro de una transición energética. Si queremos acelerar la transición energética, recordemos, tarifas justas y si puedes, sé una persona, sé un hogar o una vivienda o incluso una empresa autosuficiente en energía. De hecho, ya las nuevas normas y leyes están pidiendo como empresa que al menos generes el 50% de tu energía por medio de energías renovables. Sí, tienes el capital, lo tienes, se puede. Te juro que transformar una vivienda a que funcione con energía fotovoltaica no te va a salir en más de 50,000 pesos si lo queremos ver. Y eso ya eres completamente independiente de CFE. Estamos en pro y estamos acelerando la transición energética. Incluso si tú piensas que el gobierno debe de poner todos los mecanismos e instrumentos para que se acelere la transición, los hay. Existen créditos para que tú puedas tener muebles o infraestructura, instalaciones para que crees una vivienda verde. Se llama hipoteca verde, crédito verde y demás. Entonces hay instrumentos. Este video se hizo larguísimo, pero creo que es suficiente para que vayas entendiendo por qué la transición energética no se puede dar de un momento a otro y por qué, según los programas de desarrollo del Sistema de Energía Nacional, el PRODECEN, vamos a tener hasta el año 2033, según esto, solamente el 41% de nuestra energía producida en México por medio de fuentes renovables. Es decir, estamos hablando de casi, de aquí al 40 son 20, 60, estamos hablando de casi otros 40 años para que seamos 100% independientes o libres de energías fósiles. Que como tal del petróleo no te vas a librar. Tal vez para generar energía sí, pero el petróleo se usa para otras muchas cosas más. Entonces, por el momento hay que aprender a ser responsables del uso de energía que tenemos, a tener eficiencia energética, a ahorrarla, cuidarla y demás. Por mi parte es todo. Y pues nada, mencionarles que de aquí al menos a 30 años vamos a tener una hibridación energética que está bien porque vamos disminuyendo las emisiones de CO2. Para otro video tal vez sería importante que hablemos de un libro importante, es un libro chiquito que fue el discurso de ingreso de Mario Molina Pascal, que acaba de fallecer hace unos días, de ingreso al Colegio Nacional, en el cual habla del impacto de las actividades humanas en la atmósfera. Ya podemos ver mucho de lo que se hablaba de que México tenía que hacer una transición energética desde los años 70, no desde el año 2010, 2013, no, era desde los años 70. Pues bueno, ahora sí, ya los dejo, ya me aventé casi media hora. Pero bueno, espero hayan entendido el porqué, el contexto histórico, el por qué no somos un país fuertemente con un capital fuerte, a pesar de que tuvimos tanto y tenemos aún tanto petróleo. Pues sí, venimos arrastrando esa mala política que sí nos pasó a afectar de manera pues, muy directa, ¿no? En el bolsillo de todos los mexicanos, del desarrollo nacional.
del desarrollo energético nacional, en fin. Y ahora sí, muchachos, los dejo, cuídense mucho, nos vemos, bye.